Sí, es que me estresa un poco eso. Hola, bienvenidos a Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías, en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema que tocaremos el día de hoy es delitos informáticos. Para hablar de este tema nos acompaña el experto en el tema, el maestro Joel Alejandro Gómez Treviño, que es presidente de la Academia Mexicana del Derecho Informático. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Maestro, quisiera que nos comenzara a platicar un poco desde cuándo se viene estudiando, desde cuándo se da la criminalidad informática. Mira, la criminalidad informática es un fenómeno que se da junto con el boom del Internet. El boom del Internet en materia comercial se da por ahí de los años 1994-1995, cuando empiezan a explotar las burbujas.com que le llaman, que son los grandes negocios de Internet, los grandes portales que empiezan a hacer muchísimo dinero. Y es ahí cuando se empieza a dar todo un fenómeno consecuencial del uso de las tecnologías de información, y en virtud de este fenómeno definitivamente nacen o empiezan a crecer los problemas informáticos que antes estaban en una menor escala. Por ahí existen algunos académicos o doctrinarios que hablan de que la cultura de los hackers o el fenómeno de los hackers se pertenece a una subcultura de aproximadamente hace 40 años. Entonces, la gente suele pensar que es algo muy moderno, sí, que es muy nuevo, ¿no? mucho más reciente, pero la verdad el fenómeno de criminalidad informática se da desde hace varias décadas. Y bueno, quisiera hacerle dos preguntas. Una es, en México, ¿desde cuándo se empieza a ver como un problema los delitos informáticos, y si existe alguna regulación aplicable en México para los delitos? Sí existe. Fíjate que la gente suele pensar que la regulación en Internet en México es vaga, es escasa, o inclusive hay gente que piensa que no existe, lo cual es completamente falso. Por ahí desde el año 2000 tenemos reformas en materia de Código de Comercio, Código Civil, otras normativas que vienen a darle una certidumbre y una certeza jurídica a todos aquellos que hacen operaciones en Internet. Pero años antes se modifica el Código Penal Federal para incluir un nuevo capítulo con 3 nuevas tipologías de delitos informáticos, y posteriormente se agrega una cuarta. Y los códigos penales de diversos estados contienen algunas menciones específicas a la naturaleza del delito informático. Inclusive algunos códigos penales estatales fueron muy modernos y se anticiparon al Código Penal Federal y pactaron temas de delitos informáticos antes que el Código Penal Federal. Parte de la problemática de esta figura o de este fenómeno de los delitos informáticos es que los tenemos repartidos en varios códigos a nivel nacional. Están los códigos penales de los estados, está nuestro Código Penal Federal, y la verdad es que la redacción actual de estos códigos deja mucho que desear, porque los avances tecnológicos nos han llevado a ritmos insospechados y necesitamos, de nueva cuenta, necesitamos acceder a un mejor sistema legislativo en la manera de cómo regular y cómo perseguir estos delitos. Entonces está establecido en algunos códigos penales de los estados y en el Código Federal. ¿Este tipo de delitos son a nivel federal y también a nivel local? Sí, existen legislación tanto para delitos informáticos a nivel local como delitos informáticos a nivel federal. ¿Existe algunos estados que no tengan regulación en la materia? O sea, que mira, no conozco ningún estado de la República que no tenga una regulación específica. En algunas ocasiones se regulan partes muy accesorias a los delitos informáticos, por ejemplo, la revelación de secretos, la intervención de comunicaciones. Hay veces que se regulan de manera distinta, es decir, no se crea un capítulo especial o ad hoc para el delito informático, sino que se busca incluir en otro tipo de apartados de los códigos. Bueno, y eso en cuanto a la legislación mexicana, ¿no? Pero bueno, el Internet está globalizado, están todos... Es correcto. Está internacionalizado, si se me permite decir así.
Entonces, ¿existe legislación internacional al respecto? Sí, existe un convenio que se llama Convenio de los Ciberdelitos o de la Ciberdelincuencia. Este es un convenio que también se le conoce como Convenio de Budapest, porque es el lugar donde fue firmado. Este convenio fue procurado por el Consejo de Europa y fue firmado por ahí en el mes de noviembre del año 2001. Entonces es un convenio bastante antiguo que México se ha tardado muchísimo tiempo en ratificarlo y en firmarlo. Ahora con un evento reciente, hace unas semanas, hubo un evento en donde México se pronunció al respecto y dijo que tenía la voluntad de adherirse al Convenio de Budapest, cosa que no ha sucedido en más de una década. Esperemos que con este evento y con esta declaración por parte de algunas autoridades mexicanas, realmente tomemos cartas en el asunto y lo adoptemos. Es un convenio que está vigente en todos los países de la Unión Europea y que hay algunos países firmantes que no nada más han firmado, sino también han ratificado el convenio, que son concretamente Japón y Estados Unidos, y algunos otros países que han estado y se han mostrado interesados en adherirse a este convenio que resulta a todas luces conveniente a efecto de que la persecución de los delitos informáticos a nivel internacional sea muy homogénea. Bueno, entonces a mí me sorprende saber que en México no ha firmado, no se ha adherido a este convenio. Es correcto, así es. Pero bueno, aunque México no esté, me gustaría saber cuál es la función o cuál es la importancia de que esté dentro del convenio. Mira, el convenio fue creado en Europa por una razón muy sencilla. Dentro de la naturaleza propia de los delitos informáticos tenemos que tomar en cuenta que son internacionales por naturaleza y a lo mejor internacionales también por diseño. Un cibercriminal puede estar cómodamente sentado en una playa o en una isla, crear un virus, crear un troyano, crear un ataque informático desde la comodidad de su hogar, de una biblioteca, de un café público y lanzar un ataque que puede tener repercusiones a nivel internacional o en muy diversos países. Entonces, en Europa era muy común ver que los criminales informáticos estaban entre países y nunca se les podía hacer nada, porque realmente la ejecución del delito informático tenía lugar en una situación geográfica muy distinta a la cual donde se causaba el daño, se cometía el daño. Entonces, era muy importante para los europeos contar primero con la facilidad de poder perseguirlos a estos ciberdelincuentes en el lugar donde se encontraran, pero sobre todo el evitar el clásico problema de decir, ¿sabes qué? En este país donde fue cometido el delito, donde fue causados los daños, no tenemos regulación informática o no tenemos delitos informáticos y por lo tanto pues ya el tema de los convenios de extradición se complica, ya no hay un delito que se pueda perseguir en tal país y eso hacía muy difícil la labor de persecución de los delitos informáticos. Aparte, los delitos informáticos son tan complejos que no hay una uniformidad mundial en su conceptualización. Es decir, un ejemplo muy simple, el delito de homicidio es delito de homicidio aquí, en Estados Unidos, en Japón, en China, en Rusia, en cualquier lugar, porque es muy sencillo, el que le quita la vida a una persona comete el delito de homicidio, ¿no? El delito informático no es tan simple porque tiene muchísimas aristas. Hay delitos informáticos per se y hay delitos informáticos en donde la informática es el medio o el instrumento y no el fin. Entonces, hay mucho, como es tan complejo el sistema de los delitos informáticos, tan complejo como la tecnología misma, es difícil que los académicos, los doctrinarios, los legisladores y las autoridades se pongan de acuerdo respecto a la definición de un delito informático. Hay que recordar que para que un delito sea considerado como tal, pues tiene que estar tipificado, tiene que ser punible, tiene que ser culpable, tiene que darse toda una serie de situaciones que en la práctica es difícil consensuar en materia de delitos informáticos. ¿Podría ser un ejemplo de esto, el caso de Wikileaks, que por ejemplo en algún país, en Estados Unidos, sí es delito y la persona responsable se va a otro país donde no es delito? Bueno, el caso de Wikileaks es un caso tremendamente mediatizado, es un caso muy controversial. Este individuo es considerado como un héroe digital por muchísimas personas del mundo de Internet. Yo no lo considero en particular ni héroe ni nada que remotamente se le parezca. Sin embargo, si tú estás manejando información secreta, información confidencial, información de seguridad nacional y después resulta que vas y la publicas en Internet creando o potencialmente creando la capacidad de causar daños potenciales entre naciones, conflictos entre grupos de interés y demás, yo creo que sí pudiéramos estar hablando de que hubo una seria vulneración a la legislación estadounidense en este sentido. El delito informático no necesariamente está presente porque realmente estamos hablando de delitos de naturaleza de revelación de información confidencial, revelación de información secreta, que son delitos que existen antes que los delitos informáticos. Nuestra ley de propiedad industrial habla de la secrecía de la información, habla de secretos industriales, pero son delitos
delitos que se crean antes de los delitos informáticos. Esto me lleva a otra pregunta que es si para que exista un delito informático tiene que existir otro delito. Esto me pasa porque hemos hablado aquí varias veces de lavado de dinero y ya me queda muy claro que va junto, ¿no? O sea, tiene que haber otro delito, delincuencia organizada, cualquier otro delito, para que se pueda dar el lavado de dinero. También con los delitos informáticos, porque pues yo pienso ¿cuáles son los delitos informáticos? Pueden ser fraude, entonces pues ya son otros delitos, ¿no? No son informáticos. Mira, es precisamente parte de la problemática que te explicaba hace unos momentos sobre el delito informático. El delito informático tiene una dualidad muy importante. En primera, podría considerarse como cualquier actividad ilícita en cuyo objeto se tenga a la informática. Es decir, la informática se toma como un instrumento o como un medio comisivo para el delito. Por decir un ejemplo, alguien quiere robar un banco y en lugar de usar una pistola para que le entreguen el dinero, pues utiliza sus habilidades informáticas, hackea o vulnera los sistemas del banco, hay una intrusión no autorizada y sin ningún riesgo, pues esta persona puede extraer cuentas o dinero de diferentes cuentas. Entonces, estamos hablando de un robo, podríamos estar hablando de un fraude si es una persona que es empleado del banco, pero también podríamos hablar de un delito informático porque hubo una vulneración a sistemas y equipos de informática, como lo contempla el Código Penal Federal. Ese es el mejor ejemplo en donde existe una concurrencia de delitos, por así decirlo. Pero está el delito informático per se, en donde la informática es el fin. Es decir, lo que se está vulnerando es la información propiamente o algunos recursos informáticos los cuales pudieran no tenerse la capacidad de acceder si se vulnera de alguna manera los sistemas, ¿no? ¿Podríamos dar algún ejemplo? Sí, por ejemplo, cuando hay un virus, tú creas un virus, el objetivo del virus que es causar un daño a una computadora, a una red de computadoras, a información. Lo que buscan regularmente proteger típicamente las legislaciones en materia de delitos informáticos es la integridad, la disponibilidad y la seguridad de la información. Esas son las tres cosas que normalmente se buscan proteger en delitos informáticos. Entonces, si tú lo único que haces es entrar a una computadora para modificarla y que los archivos no sean legibles, para borrarlos, para destruirlos, para alterarlos, el único daño causado es a un bien informático que es o la computadora, o el sistema, o el servidor, o la información contenida en estos equipos de informática. Entonces, a lo mejor no es un fraude, a lo mejor no es un robo, a lo mejor no hay lavado de dinero, simplemente el delito fue acceder a un equipo al cual no te pertenecía, conociste, copiaste información, borraste, destruiste o provocaste pérdida de información. Podría ser que es solo por hacer el mal, o sea, no solo tiene por hacer ningún... el mal. De hecho, yo tengo una clasificación muy particular de delitos informáticos y una de ellas, uno de los rubros, yo les llamo delitos delitos informáticos de orgullo y exploración, porque se dice que los hackers son muy curiosos, son gente muy hábil, que no se queda conforme con lo que sabe, no se queda conforme con lo que puede hacer y todo el tiempo están buscando nuevas maneras de vulnerar computadoras, por así decirlo. Bueno, más adelante quisiera que nos hablara un poco de qué es un hacker, pero bueno, yo quisiera preguntar si cualquier persona puede cometer delitos informáticos, tienen que tener conocimientos muy específicos, licenciatura, maestría, doctorado. Yo podría pensar que son tan complicados que tendría que ser gente que tiene unos altos estudios en materia de informática. Mira, hay algunos autores latinoamericanos que manifiestan que la informática cada vez es más sencilla y más fácil de usar, que el día de mañana no se requerirá ser experto para cometer un delito informático. Esto parcialmente es cierto, pero creo que es un poco exagerado decirlo. Si bien es cierto que la informática es cada vez una herramienta de trabajo de uso cotidiano para las labores ya no de adultos, sino de niños y de adolescentes, también es cierto que es necesario que se produzcan ciertos elementos del delito, como la voluntad de hacerlo, la voluntad de causar un daño, un dolo a lo mejor, para poder hablar de un delito informático. ¿Quiénes pueden ser delincuentes informáticos? Normalmente los delincuentes informáticos nacen en las universidades, nacen en las escuelas, donde hay estudiantes de computación, de ingenierías, de sistemas, de electrónica, que son fanáticos de las computadoras, que son fanáticos del internet, y nacen no necesariamente porque un profesor les enseña a hackear, nacen porque ellos son lo suficientemente vanidosos o lo suficientemente curiosos para explorar los sistemas más allá de lo que les enseñan en las aulas y lograr cosas que a ellos les parecen inusualmente buenas o inclusive a veces lo hacen por vanidad y por presumir y decir yo hackeé la página de la universidad tal, o hackeé la página de mi patrón, o hackeé la página de tal escuela.
Entonces ahí se involucran otra serie de factores. Como el héroe, ¿no? Como el pseudohéroe de Wikileaks. En fin, yo creo que no cualquiera puede ser un delincuente informático, pero sí existe una rama muy particular de tipología que es cometida por personas que se les conoce como los script kiddies. ¿Qué son los script kiddies? Me voy a quedar con esa idea porque nos tenemos que ir a una pausa, pero necesito que nos explique qué son los script kiddies. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías, en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, les recuerdo que pueden estar ustedes en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_, nuestro correo electrónico y números de teléfono que aparecerán en sus pantallas. Los invito a seguirnos y a darnos sus comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los delitos informáticos y nos acompaña el maestro Joel Alejandro Gómez Treviño. Maestro, antes de irnos a la pausa, me hizo referencia a los script kiddies, ¿no? Es correcto. ¿En qué consiste? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Mira, los script kiddies son jóvenes, se refiere regularmente a personas muy jóvenes que saben poco de computadoras, saben poco de técnicas, por así decirlo, profesionales de hackeo, pero investigando un poco en Internet se encuentran con recursos de fácil acceso y recursos de fácil ejecución. Vamos a decirlo de manera muy simple, se encuentran con un programa en Internet que los ayuda a hackear, se encuentran con un programa que les ayuda a ejecutar un ataque de negación de servicios. Lo descargan en su computadora y esos pequeños programas pues les ayudan a hacer técnicas de hackeo de manera muy simple, por eso se le llaman script kiddies, porque son pequeños, personas muy jóvenes, niños, ¿no? Son jóvenes o niños, a veces son adolescentes, que se encuentran con algunos recursos en Internet y que esos recursos les ayudan a cometer algunas actividades consideradas como delincuencia informática de una manera muy sencilla. ¿Existiría la posibilidad de cometer un delito informático sin tener el dolo, sin tener la intención de hacerlo? Mira, hay que recordar que dentro de las características que conceptualizan el delito está que sean conductas típicas, antejurídicas, culpables y punibles. Entonces, si no se reúnen esos 4 elementos, es muy difícil de hablar de delito. Existirán ocasiones, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Cuando tú atropellas a una persona sin quererlo y le causas la muerte, le causas la pérdida de la vida, pues seguramente ahí hay un homicidio en el cual no opera el elemento de dolo, ¿no? Un accidente. Dadas las características del concepto de delito informático, pues, habría que probar que no hubo esa voluntad de causar el delito para poder buscar a lo mejor algún eximiente de responsabilidad, ¿no? Ok, ¿me podría comentar algunas características que sean lo que serían las características criminológicas, las específicas de los delitos informáticos? Sí. No solamente, o no específicas, sino pero que los puedan describir. Sí, cómo no. Mira, tradicionalmente los delincuentes tienen ciertas categorías y muchas de las razones por las cuales los llevan a cometer estos actos de delincuencia están basadas en razones a lo mejor que tienen que ver con el dinero, la ausencia de dinero. Ellos es gente que o tiene poco dinero o quiere tener más dinero que el que tiene, entonces hay una motivación muy concreta de decir, si voy y asalto un banco es porque necesito ese dinero o porque quiero tener más dinero del que tengo, ¿no? Si yo mato a una persona, pues es porque me cae mal, porque le hizo algo a mi familia, por las razones que sean. En el caso particular de los delincuentes informáticos, se les suele conceptualizar como personas regularmente muy jóvenes, de profesiones sedentarias, que pasan mucho tiempo sentados frente a las computadoras. Son personas, se les llama personas que son muy inteligentes. Sin embargo, a mí me gusta hacer la aclaración que son inteligentes respecto al uso de las computadoras. Es decir, tienen habilidades muy particulares para el uso de las computadoras y cuando se habla de términos y cuestiones informáticas, sin duda son personas muy inteligentes. Eso no necesariamente los hace personas cultas o personas de mundo o personas con una inteligencia general, sino son personas que tienen una inteligencia muy particular focalizada al uso de las computadoras. Son personas que tienen poca capacidad de socialización,
socializar normalmente, personas que trabajan se supone de noche o que normalmente su actividad o su mayor actividad se desarrolla durante las noches. Suelen ser personas jóvenes, aunque no es una característica que tenga que darse en todo momento, y son personas básicamente pues ávidas de conocer temas de informática, les encanta la red, les encantan las computadoras. Algunos de ellos tienen ciertos pensamientos contrarios al gobierno, o contrarios a las reglas, o contrarios a las normas, o contrarios digamos, a lo que socialmente está aceptado y establecido. Ellos en algunas ocasiones buscan manifestarse de manera libre a través de la vulneración de sistemas y equipos informáticos. Hay un ataque muy particular que es el ataque de denegación de servicios, que regularmente se usa para demostrar el apoyo a una causa. Dentro de estos ataques, los más viejos que están documentados son ataques en pro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo, en donde un grupo de hackers de raíces latinoamericanas, pero que se encontraban en Estados Unidos, convocaron a Internet a que se uniera a las personas a esta ataque masivo de negación de servicios que tenía por objeto tirar la página web del presidente Ernesto Zedillo en aquel entonces, de la Casa Blanca, del Pentágono, de algunas embajadas de México en Reino Unido. Y lo que hacen es convocar a Internet y dicen: vamos a demostrar solidaridad con el Ejército de Liberación Nacional mexicano y vamos a ejecutar un ataque de negación de servicio. Y por allá, en aquellos años, estamos hablando del aproximadamente 98, 99, más de 18,000 personas se unieron en este ataque en 46 diferentes países y lograron tumbar efectivamente la página de la Presidencia de México, la página del Pentágono y otras páginas de embajadas mexicanas. Y por ejemplo, en este caso, ¿todos los que participan son hackers? No necesariamente, muchos de ellos pueden ser script kiddies, que es el fenómeno que te estaba platicando hace ratito. Hoy en día es tan fácil ejecutar este tipo de ataques que te puedes encontrar herramientas que te dicen: dime cuál es la página que quieres tumbar. Te metes a una página de internet, te preguntan qué página quieres atacar, les das la dirección, la URL o la página web que quieres atacar, hasta te preguntan cuántas veces por minuto, por segundo quieres ejecutar ese script, y en automático, con un clic de un botón y con la dirección web de la página que quieres tumbar, se empieza a ejecutar ese tipo de ataques, ¿no? Sin necesidad de ningún conocimiento especializado. Bueno, y esto en cuanto a los delincuentes, pero también me viene la pregunta de las víctimas, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas más frecuentes de estos delitos? ¿Existe alguna tendencia? Sí, sin duda hay una tendencia particular y no particular. Los delitos o las víctimas de estos delitos suelen ser personas físicas al azar, grandes empresas, grandes corporaciones y personas físicas a nivel masivo, y por último, desde luego, está el gobierno y eventualmente corporaciones multinacionales. ¿Por qué lo menciono en ese orden? Cuando alguien planea un ataque de delincuencia informática, puede tener muy diversos motivos o razones. Muchos de los delitos pueden estar, por ejemplo, motivados por el lucro. Quiero tener dinero, quiero hacer dinero. ¿Cómo hago dinero? Pues a lo mejor creando una falsedad informática, una fraude informático, y logro sacar cuenta o dinero de la cuenta de un banco, de un cliente en particular, de un grupo de clientes, para moverlo a otras cuentas en particular. Otro tipo de delitos informáticos pueden estar motivados por la venganza. Típicamente tenemos a empleados descontentos o exempleados descontentos que quieren causarle un perjuicio al expatrón o al patrón, a la empresa o la exempresa. Y al haber estado dentro de la empresa o al estar dentro de la empresa, ellos tienen una característica muy importante. Son, como lo dicen los americanos, son insiders, son gente que está dentro de la empresa, conoce las debilidades de la empresa, tiene un username y un password para poder entrar al sistema de la empresa, y si están en rangos de toma de decisiones como gerentes de sistemas o gente que trabaja particularmente para las áreas de sistemas, pues tienen una posición única para causar un daño mayor y con mucha mayor facilidad en contra de equipos y sistemas de informática. Y por ahí podremos hablar también de delitos en contra de la propiedad intelectual, delitos en contra de los derechos de autor, y también, desde luego, delitos con causa. Los delitos con causa, pues son aquellos que se realizan para manifestar el apoyo a alguna causa, no necesariamente que todos podamos compartir. Como los del ZLN. Como los del ZLN. O habrá, por ejemplo, hace unos días estaba leyendo que un grupo de activistas del colectivo Anonymous están creando ataques de denegación de servicios en contra de un hospital de niños, de un hospital infantil en Estados Unidos. Entonces aquí hay un gran debate, porque dicen: oye, se supone que éramos los buenos, se supone que solo hacíamos cosas en contra de los malos, y hay un debate porque algunos de ellos dicen: oye, es que en ese hospital le dieron un mal servicio a un niño, le dieron un mal servicio a un padre de familia, no fueron eficientes en su labor como médicos,
y pues entonces ellos dicen está justificado el ataque. Pero por otra parte hay quienes dicen, oye, pero estás atacando un hospital donde se le da servicios de salud a niños muy particularmente, y que esos ataques pueden tener repercusiones y pueden perjudicar a los médicos, a los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Quisiera saber, hablando de las víctimas, ¿a quién tienen que recurrir? ¿A dónde van a ir? Y no sé si sea diferente si la víctima es una gran empresa o el gobierno, o soy yo que me vaciaron mi cuenta. ¿Con quién podemos ir? ¿Con cualquier ministerio público a denunciar? Mira, hay que recordar que existen delitos informáticos tanto a nivel estatal como a nivel federal. Entonces, la primera labor sería analizar el delito para determinar, ¿cabe tipificarlo o está tipificado en un código penal estatal? ¿Sí o no? ¿Está tipificado en un código penal federal? ¿Sí o no? Entonces, tenemos una dualidad. Podemos decidir, ¿sabes qué? ¿Me voy con el Ministerio Público local o me voy con el Ministerio Público federal? En el supuesto caso de que tanto a nivel estatal como a nivel federal la misma actividad pudiese considerarse como delito informático. Evidentemente puede existir una persona que diga, bueno, como en los dos, tanto en el estatal como el federal está contemplado como delito informático, pues me voy con las dos vías, ¿no? Con la estatal y con la federal. Ya sería cuestión de argumentos legales para definir cuál es la más adecuada o si se puede realmente hacer una doble vía, por así decirlo. Entonces, ¿a quién tenemos que buscar? Pues es al Ministerio Público competente. La mayor parte de las veces yo a mis clientes pues les sugiero que vayan con un Ministerio Público Federal. El Ministerio Público Federal debe estar mucho más familiarizado con la figura de la delincuencia informática comparando contra ministerios públicos de naturaleza estatal. Existe una policía cibernética. Esta policía cibernética es una dependencia de la Policía Federal, dependen a su vez de la Comisión Nacional de Seguridad, y ellos tienen por ahí algunas cuentas de tweets, algunos teléfonos, algunas herramientas informáticas en la página de la Comisión Nacional de Seguridad, donde cualquier ciudadano puede hacer cualquier tipo de denuncia, no necesariamente delitos informáticos. ¿Y cuál es la función que tiene la policía cibernética? Bueno, la función es meramente de investigación. Es una autoridad que investiga delitos y crímenes cibernéticos, es una autoridad que no puede actuar. Quienes pueden actuar son a fin de cuentas los ministerios públicos estatales o federales. ¿Viene a petición del Ministerio Público la investigación? Debe de venir a petición de parte. ¿Sí? Tenemos que determinar si es una querella o es una denuncia lo que se debería de presentar. Y bueno, ahí tendríamos que analizar cuál es la vía correcta. Regularmente las labores de la policía cibernética se concentran mucho en actividades como la pornografía infantil y de ese tipo de delitos que suelen perjudicar la integridad de menores, ¿no? Muy particularmente, a veces investigan otro tipo de fraudes. A fin de cuentas reciben, y supongo que reciben, quejas de todo tipo. Por ahí hace muchísimos años formé parte de un grupo que se llama Grupo Interinstitucional de Combate a los Delitos Cibernéticos, y recuerdo que en alguna reunión de este grupo nos presentaron unas estadísticas de cuáles eran los delitos más denunciados, y se me quedó muy grabado que unos de los delitos más denunciados son los que se cometen en páginas de subastas. O páginas en donde la gente llega y dice, pues tengo una televisión y la tengo a la venta, o tengo algo en particular a la venta, y pues se busca que la gente lo compre, y luego resulta que pagaste algo y no lo recibiste, ¿no? Esos pueden ser algunos delitos muy comunes en Internet. ¿Y existe alguna área específica del gobierno que se dedique a dar algún tipo de prevención? No que yo conozca, no hay. Obviamente quien tuviera esta tarea de manera natural debería ser la policía cibernética. Eventualmente se hacen algunas campañas con mucho apoyo de la iniciativa privada. Hay veces que, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Internet, algunas corporaciones privadas, empresas privadas dedicadas a seguridad informática o dedicadas al software, pues son ellas quienes emprenden campañas de concientización para la población en general, muy enfocado sobre todo a jóvenes, a estudiantes, a amas de casa, a gente que no tiene la conciencia clara de qué es un delito informático y sobre todo cómo prevenirlo. ¿Y cómo podemos prevenir nosotros como ciudadanos, no? Porque bueno, tampoco puedes vivir apanicado de que no puedes meter tu tarjeta de crédito al cajero, que no puedes hacer una compra por internet. ¿Qué podemos hacer nosotros para limitar? Porque yo me imagino que no es posible decir, no, pues yo soy un candado y aquí no va a entrar nadie, ¿no? Un hacker. Así es. ¿Existe la posibilidad de que alguien esté súper protegido, que haya protección sobre todos los delitos? Mira, siempre cuando se manejan estadísticas de ciberdelincuencia, es muy común que se acuse a los fabricantes de estas estadísticas. ¿Quiénes son normalmente los fabricantes? Las compañías que te venden soluciones de seguridad.
llámese los antivirus, por poner un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces siempre se les suele acusar y se les suele decir, ¿sabes qué? Pues a ti te conviene manejar estas estadísticas porque vas a asustar a la gente, y si asustas a la gente, entonces va a ir corriendo a la tienda a comprarte tu software para antivirus o tu software para proteger tu computadora. Lo cierto es que la delincuencia informática existe, es un fenómeno creciente, es un fenómeno que daña a muchísimas personas a nivel mundial, y no podemos menospreciarlo por el simple hecho de que quienes manejen usualmente estadísticas sean estas empresas dedicadas a la seguridad informática. No hay una solución perfecta, no hay una solución que sea bulletproof, como dicen los americanos, a prueba de balas. Hay muchas cosas que podemos hacer para estar seguros en Internet. Hay algo que a mí me gusta mucho mencionarle a mis alumnos, que es el sentido común. Si tú ves algo demasiado bueno para ser verdad, seguramente no lo es. Hay un ejemplo muy particular que se llama fraude 419 o el fraude de las cartas nigerianas. Estas cartas nigerianas son comunicaciones que te recibes por correo electrónico, y regularmente vienen de África, por ahí el nombre de cartas nigerianas o de países africanos, y en estas cartas te suelen contar una historia muy emotiva en donde te dicen que te escribe una viuda de un político que es perseguido en su país, una persona que tiene una gran fortuna en un banco africano y que para sacarla necesita de tu colaboración, y te prometen o te llegan a prometer hasta el 50% de comisiones en el caso de que tú accedas a que te depositen una cantidad millonaria en dólares. Muchas personas pues no tienen cabeza para pensar que nadie te va a regalar dinero, y menos estas cifras millonarias de dinero, y pues siguen los comunicados con estas personas, y a fin de cuentas, después de que te lavaron el cerebro de que vas a recibir una suma millonaria de dólares, te dicen, ¿sabes qué? Estoy sentado en la oficina del banco aquí en África, tengo al gerente enfrente y me dice que lo único que falta para sacar estos millones de dólares es que me des una propinita de 4 o 5 mil dólares. Si tú me das estos 4 o 5 mil dólares, yo pongo otros 4 o 5 mil dólares, sacamos el dinero y todos nos hacemos millonarios. Entonces, este tipo de fraudes son muy comunes. Por ahí hay una estadística muy impresionante que dicen que en Nigeria este tipo de fraude representa como el tercer mecanismo de ingreso más importante del país. Wow. Son tan importantes estos fraudes que ya se convirtieron en un modus vivendi en ciertas áreas de África. Y algunas personas han terminado muertas a raíz de este tipo de fraudes, porque pues le dicen a las personas con las que están interactuando, no estoy muy seguro, prefiero ir al banco, quiero que personalmente cerremos la transacción en tu país. Viajan, llegan, aterrizan y los matan. Entonces, wow, ahí vemos cómo el delito informático puede tener muy malos resultados si no hacemos uso del sentido común. Quisiera que nos platicara un poco más de qué tipos de delitos existen, cuáles son los delitos informáticos, porque justo hace un momento mencionaba la pornografía infantil, que es muy diferente a lo que habíamos estado hablando, ¿no? Saber qué tipos de delitos son delitos informáticos y saber si están clasificados como por gravedad. Lo digo por el caso de trata de personas, pornografía infantil. Mira, hay muchos delitos que están clasificados en nuestros códigos penales y no están contemplados dentro de un capítulo de delitos informáticos propiamente. Por ejemplo, lo que mencionas de pornografía infantil, pues el Código Penal Federal la tiene contemplada en un capítulo aparte, no es el capítulo de delitos informáticos, y habla de pornografía de personas menores de 18 años. De hecho, ni siquiera se menciona por ahí la palabra infantil. La trata de personas también tiene su regulación específica, no tiene que ver con medios electrónicos. Recordemos que los medios electrónicos pueden fungir como medios comisivos del delito, pero no necesariamente son el fin último del delito. No existe una clasificación como tal en cuanto a la gravedad de los delitos. El Código Penal Federal establece en sus artículos 211 bis 1 al 211 bis 7, establece básicamente 4 tipos de delitos informáticos: los que se cometen mediante el acceso ilícito a equipos y sistemas informáticos de particulares. No dice la palabra particulares, pero por los demás podemos concluir que se trata de particulares. El segundo tipo es acceso ilícito a equipos y sistemas del Estado. El tercero es acceso a equipos y sistemas informáticos de instituciones que forman parte del sistema financiero mexicano. Y el último sería, el más reciente, es acceso ilícito a equipos y sistemas de seguridad pública. Esos son los 4 grandes tipos de delitos informáticos que contempla el Código Penal Federal mexicano. Dentro de todas estas posibilidades siempre hay una dualidad.
te dicen, al que conozca, copie o obtenga información contenida en un sistema o equipo informático protegido por un mecanismo de seguridad, será acreedor a tal pena. Y la otra parte es al que provoque pérdida, dañe o deteriore un equipo, un sistema informático, será acreedor a tal o cual pena. Entonces, siempre la figura es el hackeo tradicional, es decir, acceder a una computadora sin permiso, y por eso se habla del que conozca o copie de información estando o no estando autorizado, y por otra parte está aquel que entra a una computadora de manera ilícita, con o sin autorización, y provoca pérdida de la información o daña la información. ¿Y podremos hablar de algún grado de efectividad de la legislación? O sea, saber si existen sentencias por comisión de delitos informáticos. Mira, la pregunta es muy buena. A diferencia de Estados Unidos, México no tiene el nivel de transparencia de casos en esta materia. Si tú entras, por ejemplo, a la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del FBI, de la Interpol, vas a encontrar siempre un apartado que habla de cibercriminalidad. Y en ese apartado te dicen, estamos investigando tal y cual caso, tal persona está acusada de tal delito informático, e inclusive te llegan a decir, ya se sentenció esta persona a 36 meses, a 5 años, a tal número de días de prisión por la comisión de algún ilícito informático. México no tiene esa práctica de transparencia todavía. Desconozco si sea por falta de voluntad política, o a lo mejor por falta de casos, o a lo mejor porque son tan poquitos los casos que no amerita tener una sección especial que se hable de delitos informáticos. En cuanto a la efectividad de la legislación, me parece que la legislación mexicana necesita una muy buena maquillaje, necesita una reforma muy importante en esta materia. Nuestro Código Penal Federal tiene unas dolencias muy particulares. Por ejemplo, se habla de que el delito informático solamente se comete cuando la computadora o el equipo informático está protegido por un mecanismo de seguridad. ¿Qué significa esto? Si nosotros en la computadora de nuestras casas, en las escuelas, no tenemos un password, no tenemos algún mecanismo de seguridad, pues entonces no pasa nada. Es como decir, si tu coche está en la calle y está abierto, o lo dejas prendido y te bajas al súper, cualquiera se lo puede llevar. Pues no porque tu coche esté prendido, esté con la ventana abierta, significa que cualquiera se lo puede llevar. Si tú en tu casa dejas la puerta abierta, no es una invitación para que te roben. Es un verdadero problema que exista esta redacción en el Código Penal Federal por dos motivos. Primero, no te define el código que es un mecanismo de seguridad. En materia penal, la aplicación de la ley es de manera estricta. No cabe, las analogías no caben, por ejemplo, en materia penal. Entonces, si nosotros no tenemos una definición de mecanismo de seguridad, el juez y el Ministerio Público pues van a tener que auxiliarse de peritos para que el perito pueda decir, esto sí califica como un mecanismo de seguridad o esto no califica. Y el otro problema es que te obligan a que la computadora esté protegida por un mecanismo de seguridad para que pudiese existir el delito como tal. Maestro, tenemos que ir a una pausa, pero volvemos con el tema. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico que aparecerá en sus pantallas, nuestros números de teléfono y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y a darnos sus comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los delitos informáticos. Maestro, quisiera que nos diera su opinión acerca de un tema que ahorita está muy sonado en los medios de comunicación, que es en torno a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Se hizo hasta un movimiento ahí para proteger lo que ellos decían libertad de expresión en Internet. ¿Cuál es su opinión acerca de esta controversia y cuál es la relevancia de esta legislación en torno y a los delitos informáticos? Mira, la reforma o las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones son un verdadero monstruo. Para que nos demos una idea, se trata de la creación de 2 nuevas leyes y la modificación a 13 leyes existentes en México.
Nada más en esas dos nuevas leyes con sus artículos transitorios estamos hablando de 372 nuevos artículos, estamos hablando de una reforma de más de 245 páginas, estamos hablando de reforma a 13 leyes que ya existen, y lo que se está discutiendo en Internet y estos colectivos están buscando proteger o están en contra, representa el 2.47% de la reforma. Están peleándose por menos de 10 artículos de la reforma que sí son muy peligrosos, que sí son muy preocupantes, pero el trasfondo de la reforma no se logra ver cuando nos concentramos en cosas tan pequeñitas. La reforma literalmente es monstruosa, es gigantesca, y a veces pudiéramos pensar que se trata de un distractor, este tema de Internet, para ocultar cosas tal vez potencialmente mucho más peligrosas en materia de telecomunicaciones. ¿Cuáles son las preocupaciones, todas legítimas, de los internautas? Están basadas en dos grupos muy particularmente, dos capítulos. Un capítulo que habla de la neutralidad de redes y otro capítulo que habla de las obligaciones en materia de seguridad y de justicia. ¿Cuáles son las principales problemáticas? El primero, el capítulo que habla de neutralidad de redes, en teoría es un concepto bastante bueno que se maneja en primer mundo, que se maneja en muchos países, inclusive en América Latina. Chile ya modificó su ley de telecomunicaciones para agregar un artículo que hable de la neutralidad de las redes. ¿Cuál es el problema de la neutralidad de las redes? Bueno, primero, ¿qué significa neutralidad de las redes? El obligar a los operadores de telecomunicaciones y los concesionarios a que den un trato igualitario, por así decirlo, a las redes de telecomunicación, que no le den preferencia a ciertos contenidos y que no obstaculicen ciertos contenidos. Por eso se habla de neutralidad en las redes. Es un concepto bueno, nadie dice que sea malo. Sin embargo, el problema es cómo está plasmado en esta iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones. El problema está quedado en cómo está redactado. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad de bloquear contenidos. Dice, cabrá la posibilidad de bloquear contenidos a petición del usuario, a petición de una autoridad competente o cuando se infrinja alguna ley o alguna normatividad vigente. Entonces, aquí hay muchos peligros porque pudiéramos hablar de una censura. Imagínate, no se define claramente, por ejemplo, que es un usuario. El usuario podría ser la empresa ABC, que resulta que tiene 500,000 empleados. Imagínate que esos 500,000 empleados que pasan 8 horas en la oficina o en las instalaciones no puedan tener acceso a ciertos contenidos porque así lo solicitó la empresa. Imagínate un escenario de elecciones en donde la empresa sea del partido A, para no ponerle nombres, y la empresa vaya y solicite que ninguno de los partidos B, C y D puedan tener acceso los internautas o los empleados en la empresa. O no quiero que tengan información sobre la reforma en materia de telecomunicaciones, o no quiero que tengan información sobre páginas de gobierno. En fin, pudiera los usuarios bloquear conscientemente información importante para todos. Otros apartados peligrosos, por ahí en el apartado de definiciones se define a Internet como un conjunto de redes de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno? Está diciendo Internet es telecomunicaciones y por lo tanto es algo que voy a regular y voy a controlar, cosa que no había dicho de manera deliberada antes. También es una preocupación legítima de todos los usuarios de Internet. También se habla en el capítulo de la neutralidad de las redes que los concesionarios podrán, bajo la burbuja de las neutralidades en las redes, podrán ellos administrar y gestionar el tráfico que pasa a través de sus redes y administrar la red de la mejor manera que crean posible. Y esto pues habla de que van a poder mover las redes a su antojo y a su gusto a fin de cuentas. Y por otra parte, otra sección que molesta mucho es la sección de las obligaciones en materia de seguridad y justicia. Molesta por muchas razones. Primero, establece una gran carga de obligaciones para todos los concesionarios de telecomunicaciones e inclusive para los proveedores de contenido. Por ponerte un ejemplo, esta propuesta de reforma establece diversas obligaciones. Uno, que la autoridad pueda solicitar la detección en tiempo real de cualquier dispositivo que tenga un aparato de geolocalización. Llámese cualquier tableta, computadora, teléfono que tenga un GPS o que pueda ser localizado mediante triangulación de señales de redes satelitales, de redes celulares y demás, que pueda ser localizado. Los obligan a que todos los dispositivos que puedan tener esa tecnología la tengan. Los obligan a que colaboren en todo momento con la autoridad. Y esta colaboración es importante, dice, deberá tener personal que esté disponible 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, para que en cualquier momento que la autoridad le hable, me responda y me dé respuesta en 24 horas de lo que la autoridad le esté solicitando. Te obligan a tener guardada la información de todos los usuarios por un periodo de 24 meses o más, si la autoridad así lo requiere. Imagínate la cantidad millonaria de recursos que deberá tener disponible la empresa para guardar los datos de sus clientes por un periodo tan largo de tiempo.
Es una locura realmente. También se habla de que no solamente deberán colaborar en labores o en peticiones de geolocalización, sino que deberán permitir a la autoridad la intervención directa de cualquier medio de telecomunicaciones. Eso es lo que molesta a la ciudadanía, porque no son empresas las que están manifestando su inconformidad, son ciudadanos comunes y corrientes, por lo que yo he visto. De todo tipo. Fíjate, yo tengo mucho contacto porque pertenezco a la Asociación Mexicana de Internet, y la Asociación Mexicana de Internet agrupa a todas las principales empresas que están en Internet en México, y la MIPSI se ha manifestado enérgicamente en contra de la reforma, en particular por algunos de estos temas que estamos viendo. No solo son los internautas, obviamente los colectivos de internautas son los que más ruido hacen, porque pues tienen sus hashtags en Twitter, tienen sus protestas en Facebook, invitan a que la gente salga a las calles a protestar, son los que más se escuchan y los que más se tienen visibilidad mediática, pero las empresas también están preocupadas. Imagínate darles toda esa carga de obligaciones a las empresas de telecomunicaciones, sería un grave riesgo, ¿no? Quisiera que nos platicara, como fundador de la Academia Mexicana del Derecho Informático, un poquito de qué es esta academia, qué es lo que hace y un poquito de historia. Sí, mira, la Academia Mexicana de Derecho Informático la fundamos en el año 2001, un grupo de abogados del Tecnológico de Monterrey y de otras universidades en Nuevo León, con el simple objetivo de perseguir la difusión, el estudio de la materia de derecho informático a nivel nacional. En aquel entonces era muy eminente la necesidad de tener o de contar con abogados especialistas en la materia, porque justamente en esos años se estaba reformando muchísimas leyes y normatividades en México para regular comercio electrónico, firma electrónica, conservación de mensaje de datos. Nos encargó el Congreso en aquel entonces, la Cámara de Diputados, una propuesta para mejorar el Código Penal Federal. Y la Academia permaneció muy activa durante varios años, particularmente como un órgano de interlocución con el gobierno mexicano. Estuvimos trabajando de cerca con la Cámara de Diputados, con Cámara de Senadores, con diversas entidades de gobierno, en cuanto a cualquier propuesta que tuviera algún impacto con tecnologías de información, con informática, con redes, con internet, pues poder estar presentes, estar cerca del grupo legislativo, muy particularmente cerca del Poder Judicial, para tratar de que entendieran mejor el concepto de derecho informático. El fenómeno informático es muy complejo, es difícil que un abogado tradicional tenga conocimientos y entienda la materia informática. A veces es necesario que entre colegas nos ayudemos y decir, sabes qué, señor juez, yo reconozco que eres experto en penal, reconozco que eres experto en propiedad intelectual, reconozco que eres experto en civil o en laboral, pero a lo mejor no conoces la materia informática. Entonces vale la pena estar cerca de las autoridades para empujar el sano crecimiento y armónico crecimiento de las tecnologías de información en México. ¿Y las autoridades legislativas, por ejemplo, están abiertas, los invitan, por ejemplo, cuando van a tocar algún tema que sea referente a las definitivamente, mira, como sucede en todas partes, las altas esferas de las organizaciones, en este caso gubernamentales, siempre tienen la voluntad completa de crecer, de adoptar los mejores medios, mecanismos, las mejores prácticas, de entender la problemática. Siempre existe esa voluntad. El problema donde yo lo puedo detectar es en el cascadeo de esa voluntad política o de esa voluntad pública de crecer y de conocer estos temas y de manejarlos de manera eficiente al interior del gobierno mexicano. Entonces, es indispensable tener la voluntad política, pero yo creo que también es indispensable cascadear esa voluntad hacia el interior de las organizaciones públicas en México para que todos estén en una aptitud de cumplir con la ahora tan famosa estrategia digital nacional, de cumplir con parámetros internacionales, con compromisos que México tiene adquiridos a nivel internacional, y pues para eso hace falta no solamente el decir quiero cumplir, sino hacer que las cosas sucedan al interior de la Administración Pública Federal de México. Y pues ya me mencionaba que no es fácil tener, bueno, no es fácil tener buen conocimiento del tema, profundo conocimiento del tema. Entonces, para ser miembro de la Academia Mexicana de Delitos Informáticos, ¿cómo? Derecho Informático. Sí. ¿Qué se necesita? ¿Necesitan ser informáticos, abogados? No, la academia está abierta a toda aquella persona que esté interesado en el fenómeno o en la convergencia del derecho con las tecnologías de información, o por razones obvias, la mayor parte de los interesados regularmente son abogados que tienen inquietudes en el área informática, pero también tenemos informáticos que están muy interesados en políticas públicas, informáticos que están interesados en desarrollos legales. Ahora, por ejemplo, con todo este tema de datos personales, de la ley de datos personales, pues hay muchísimos informáticos
políticos que están involucrados en el cumplimiento, control y seguimiento de la ley, y pues es justo y necesario que los informáticos se metan en este tema para que conozcan la legislación a fondo, para que conozcan cuáles son los problemas desde el punto de vista legal del uso de tecnologías de la información, y sobre todo también los empresarios que conozcan cuáles son los impactos legales del uso de tecnologías de información en la empresa. ¿Nos podría comentar algunas de las actividades que realice en la academia? Mira, pues básicamente somos órganos de interlocución con el gobierno, buscamos estar muy de cerca cada vez que existan iniciativas, cada vez que existen cursos, también nos invita con mucha frecuencia el gobierno, el Poder Judicial lo ha hecho en reiteradas ocasiones, nos invitan a ser capacitadores del Poder Judicial, capacitadores del Cuerpo Legislativo, nos acercamos para tratar de pues, emitir comentarios a propuestas de ley tan polémicas como la que estamos viviendo. A veces no son tan polémicas, pero amerita un esfuerzo especial para que los legisladores entiendan la materia. Hay que entender que los legisladores no siempre tienen un título de abogado y tampoco a veces no tienen un título profesional. Entonces es un reto muy importante hacer que los legisladores entiendan estos fenómenos. El fenómeno informático es complejo y el fenómeno jurídico informático es todavía más complejo. ¿Podríamos dar algún dato, alguna página electrónica, algún correo para que quien esté interesado en el tema pueda contactarse con ustedes? Sí, con todo gusto. Pueden localizarnos en la página de internet que es www.amdi.org.mx o también en el correo info@amdi.org.mx. Y bueno, ¿cuáles son sus retos para el futuro como Academia Mexicana del Derecho Informático? Mira, yo creo que lo más importante es tener claridad de que esta es una materia que está en constante evolución. Es probablemente, yo me atrevo a decir que es la materia de derecho más dinámica que existe. No hay una materia que tenga tanto dinamismo por por el empuje propio de las tecnologías de la información. La tecnología avanza a ritmos agigantados y el derecho suele ir lento detrás de esos alcances tecnológicos. Entonces, yo creo que es muy importante hacer un buen grupo de estudio, un grupo de estudio heterogéneo, en donde abogados, informáticos, empresarios y gobierno estén unidos bajo una misma causa, que es el sano desarrollo de las tecnologías de la información en México. Maestro, pues nuestro tiempo se terminó, pero yo le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación a Expediente INACIPE. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Al auditorio, los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE. Sí.